Y mire, precisamente ya llegó el que estaba ausente, que es el señor Rodrigo Pacheco, con los ganadores y perdedores. Señor Pacheco. Mi querido Paco, qué gusto estar contigo. Igualmente. Ya no sé si un 9 de enero se puede decir feliz año, pero feliz año Claro a que todos se los puede. nos ven. Y sabes que hoy, Paco, es un día también clave porque se dio a conocer cómo cerró el 2022 en materia de inflación. Interesante porque cerró la inflación por debajo del 8%. De hecho, en diciembre cerró a tasa anual en 7.82%. Esto, bueno, pues muestra que el Banco de México estaba bien en sus proyecciones cuando decía que la inflación llegaría a su punto más alto en agosto. Así fue. Septiembre todavía estuvo 8.7% y desde entonces ha venido bajando y previsiblemente continuará descendiendo la inflación. Sin embargo, la inflación estructural, la inflación subyacente se conoce, que es clave porque esa es, digamos, la que es más persistente. Bueno, esa todavía sigue relativamente alta, arriba del 8%. Estamos hablando de 8.35%. Es como cerró y todavía, bueno, pues habrá que esperar que siga descendiendo, pero va relativamente más lento. ¿Qué podemos decir en términos de ganadores y perdedores, Paco? Bueno, en términos, comienzo ahora por los perdedores, porque en un escenario de alta inflación, básicamente todos somos perdedores. No hay nadie en el mundo, porque es un fenómeno global, Total, que es pueda ganar. el peor de los impuestos para cualquier ciudadano, la Así inflación. es. Para los que ganan mucho y para los que ganan poco. Para todos. Sí. Obviamente afecta más a los que tienen menos ingresos, porque obviamente cuando tienes menos ingresos dedicas más dinero de tus ingresos a la comida. Y lo que más ha subido en esta coyuntura es la comida. Claro. ¿Qué detonó todavía más el proceso inflacionario? Bueno, la pandemia, que se inyectó mucho dinero a la economía en Estados Unidos, y dos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues fueron factores fundamentales. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues por un lado, que ciertas medidas, por ejemplo, el PASIC tampoco fue un ganador, no realmente fue una medida política, lo dijimos desde un principio, no tuvo mucho resultado. Creo que sí fue ganador, Paco, el tema del subsidio a los combustibles, porque sí hay consenso, lo ha dicho la OCDE, obviamente la propia Secretaría de Hacienda, etcétera, en donde haber subsidiado el precio de la gasolina y el diésel, pues evitó que la inflación en el caso de México llegara a doble dígito, es decir, que hubiéramos tenido una inflación de 11, 12%, y entonces, bueno, te diría que fue positivo relativamente utilizar ese mecanismo. Yo creo que es una parte ganadora. Sin duda también ganador el Banco de México en términos de que su mandato es tener una inflación baja y estable. Estamos más por el doble del objetivo del Banco de México, pero por lo menos las proyecciones se han venido cumpliendo, y vamos hacia un año en donde veremos ya menores incrementos de tasas, que eso te genera el riesgo de que pues vamos a tener probablemente este año una recesión en Estados Unidos, por lo tanto una recesión en México, y eso, bueno, entraña todavía algunos riesgos para la economía 2023. Y pone muy complejo el panorama para el presidente Biden. Exactamente. Porque los norteamericanos, lejos de lo que usted piense, no son reflexivos al respecto de cuáles son las causas de una recesión, inmediatamente culpan al presidente. Exactamente. No importa el partido que sea. Y viene de un periodo de inflación, no les fue tan mal en las elecciones intermedias el año pasado, pero pues va a estar complicado, digamos, el 2023. Que hace un rato me preguntaba Roberto, oye, viene una crisis terrible, no sabemos. La verdad es que no parecería que tanto. México ha sido sorprendente. Seguramente contaré en unas semanas cuando se dé el dato del crecimiento del PIB en 2022 y vamos a cerrar en un sorprendente 3% probablemente. O sea, muy por encima de lo que se anticipaba. Sí, no se esperaba. Y esta reunión es importante en función de aprovechar las oportunidades que hace un rato mencionabas, el famoso nearshoring o reorientación de las cadenas de suministro, pues es un tema clave. Señor Rodrigo Pacheco. Gracias, mi Paco. Muchísimas gracias, te agradezco. Ahora sí, vamos a prenderle una veladora a San Judas Tadeo, ¿no?